El sonido de las campanas llenaba el aire, tan puro que parecía romper el cielo. En la gran catedral de Toledo, el niño emperador avanzaba entre columnas de humo e incienso. Sus manos temblaban, aunque el oro de su manto brillaba como un sol atrapado. Nadie vio el leve estremecimiento en su rostro cuando el arzobispo alzó la corona, ni escuchó el suspiro que escapó de sus labios antes de tocar el trono. Afuera, una ráfaga de viento golpeó las vidrieras con furia, y las palomas huyeron del campanario como si huyeran del fin del mundo. El niño miró hacia su madre entre la multitud, y algo en sus ojos suplicó silencio. Luego, sin aviso, su cuerpo se inclinó hacia adelante y cayó entre ecos de alabanzas interrumpidas. El oro se desparramó por el mármol y el coro cayó. Nadie entendió entonces por qué el viento susurró su nombre 2 veces, como si lo llamara de vuelta desde otro mundo. El silencio fue un puñal invisible que atravesó la catedral. Nadie se movió, como si el tiempo hubiera quedado petrificado junto al cuerpo del emperador. El arzobispo murmuró oraciones entre dientes, mientras los monjes caían de rodillas, golpeando el mármol con las frentes. Doña Isadora no gritó. Su voz murió antes de nacer. Se levantó lentamente, sus pasos resonando como golpes de martillo en el vacío. Se inclinó sobre el cuerpo de su hijo y lo tocó apenas con la punta de los dedos, buscando un pulso que ya no estaba. Afuera, el viento rugía con furia profética y las campanas repicaban sin manos humanas. Nadie comprendía que el reino acababa de perder más que un niño. Había perdido el centro de su fe. En la penumbra, Fray Hernando cerró los ojos y pensó que la muerte olía a incienso y oro derretido. Al caer la noche, la ciudad se cubrió de luto. Nadie encendió lámparas. Las calles parecían respiraciones contenidas. En el palacio, el cuerpo del niño emperador reposaba en un féretro de madera oscura, cubierto de lirios marchitos. Los cortesanos murmuraban en los pasillos, temiendo pronunciar su nombre. Doña Isadora, inmóvil junto a la cama, parecía una estatua de mármol ennegrecido. Su mirada no parpadeaba. Esperaba un milagro o una condena. Afuera, los soldados vigilaban la puerta, incapaces de explicar por qué el aire se había vuelto tan frío. Fray Hernando escribía sin descanso, intentando encerrar la tragedia en palabras, sabiendo que el pergamino nunca podría contener un alma. La séptima noche, los guardias escucharon algo. Primero fue un murmullo, apenas un roce dentro de la piedra. Luego, un suspiro. Los hombres se miraron sin hablar, el miedo empapando el acero de sus lanzas. Bajo la catedral, en la cripta real, la tumba del niño emperador dormía entre sombras húmedas. Uno de los guardias juró oír su nombre pronunciado desde dentro. Nadie quiso abrir el sepulcro, preferían creer que era el viento. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro, más humano. Fray Hernando llegó con una lámpara temblorosa, y el resplandor reveló huellas diminutas de manos en el polvo del sarcófago. El silencio posterior fue tan absoluto que parecía contener un corazón latiendo. Cuando abrieron la tumba, no encontraron un cadáver, sino un niño dormido. Su piel estaba fría como el mármol, pero respiraba lenta y débilmente. Nadie habló. El milagro los había reducido al silencio. Doña Isadora cayó de rodillas y besó las manos de su hijo, llorando entre risas de incredulidad. Fray Hernando temblaba al escribir lo que veía, sabiendo que ningún hombre debía registrar lo imposible. El arzobispo retrocedió, murmurando que Dios no repetía sus obras. Sin embargo, los ojos del niño se abrieron, y en ellos no había inocencia, sino un brillo antiguo, como si hubiera regresado de un lugar donde la luz tenía miedo de entrar. El reino, sin saberlo, había despertado algo que no debía vivir 2 veces. El niño emperador despertó como quien sale de un sueño profundo y terrible. Sus ojos, antes llenos de miedo,
ahora brillaban con una claridad que parecía venir de otra época. Doña Isadora lo sostuvo entre sus brazos, temblando mientras lágrimas de alivio se mezclaban con susurros de adoración. El arzobispo retrocedió, murmurando que aquello era un milagro prohibido. Los cortesanos miraban en silencio, incapaces de entender la diferencia entre vida y hechicería. Afuera, la ciudad había quedado sumida en una calma extraña, como si el viento también contuviera el aliento. Fray Hernando, con pluma temblorosa, intentaba registrar el acontecimiento sin perder la cordura. Sabía que aquel resucitado no era simplemente un niño, sino un enigma que desafiaba la historia y la fe. La noticia de su resurrección se extendió como fuego entre la nobleza y el clero. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos lloraban de alegría, otros murmuraban maldiciones. Aureliano caminaba por los pasillos del palacio con pasos firmes, aunque su mirada parecía ver más allá de los muros, más allá de la historia. Cada palabra que pronunciaba era medida y antigua, como si no hubiera pasado por la fragilidad de un niño mortal. Doña Isadora temía la fuerza de su hijo, y al mismo tiempo se sentía salvada. La corte comenzó a percibir que aquel joven no solo había vuelto de la muerte, sino que traía consigo secretos que podían cambiar el destino del imperio. Una noche, mientras la luna se alzaba tras las torres del palacio, Aureliano habló de cosas que nadie podía comprender. Nombres de ciudades que no existían, rostros que no habían nacido, secretos del reino que solo el viento recordaba. Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba llevaba un peso imposible. Doña Isadora escuchaba temblorosa, sin saber si debía sentir orgullo o terror. Los guardias y los cortesanos se retiraban a la distancia, temerosos de interrumpir un diálogo entre un niño y lo desconocido. Fray Hernando se sentó en un banco, contemplando la escena, consciente de que aquello que veía desafiaría los libros de historia para siempre. Los días siguientes fueron un desfile de susurros y miradas cautelosas. Los nobles comenzaron a consultar con brujos y astrólogos, buscando explicaciones para un niño que había desafiado la muerte. Aureliano, sin embargo, parecía cada día más consciente de un mundo que los demás no podían ver. Su andar por los jardines del palacio era silencioso, y sus ojos parecían recoger secretos de cada hoja y pétalo. Doña Isadora lo seguía siempre, temerosa de perderlo nuevamente. Fray Hernando lo observaba con creciente asombro, consciente de que cada gesto del niño tenía un significado que superaba la lógica humana y la historia escrita. Pero no todos celebraban. En las sombras del palacio, los rumores de hechicería y duplicidad se multiplicaban. Lord Esteban de Almaraz observaba con desconfianza, cuestionando si el niño que caminaba ante él era realmente Aureliano o un impostor vestido de milagro. Cada palabra de la corte parecía doble. Cada gesto podía ser traición o revelación. El joven emperador, sin embargo, parecía indiferente a las sospechas, avanzando con una serenidad que irritaba y fascinaba a la vez. Fray Hernando comprendió que aquel niño no solo había regresado de la muerte, sino que traía consigo una verdad que nadie estaba preparado para aceptar. Una mañana fría y brumosa, un hombre apareció en las puertas del palacio. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Su rostro estaba cubierto por una capucha blanca que parecía absorber la luz. Lo llamaron el peregrino blanco y sus pasos eran silenciosos, pero pesados como un presagio. Aureliano lo observó desde la ventana, su mirada fija y profunda, como si reconociera un secreto antiguo en aquel extraño. Doña Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras los guardias se tensaban, dudando si abrir las puertas o cerrar el mundo a aquel visitante. El aire olía a lluvia y a misterio,
y Fray Hernando entendió que el reino acababa de recibir un visitante que no venía solo. Traía preguntas que nadie estaba listo para responder. El peregrino blanco no habló al entrar. Se movía con la calma de quien conoce secretos que los hombres olvidan. Aureliano bajó al patio principal para encontrarse con él. Cuando sus ojos se cruzaron, el joven emperador sintió un vértigo extraño, como si alguien hubiera abierto una puerta en su memoria que nunca debía existir. La corte contuvo la respiración. Nadie sabía si aquel hombre era amigo o amenaza. Doña Isadora temblaba mientras los murmullos crecían entre los nobles. ¿Quién es este hombre que no necesita palabras y que parece mirar dentro del alma de nuestro hijo? El joven emperador se acercó con pasos decididos, aunque su corazón latía con un ritmo que no comprendía. El peregrino blanco alzó una mano y, sin hablar, señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a romper la bruma. Aureliano sintió que comprendía, sin necesidad de palabras, que aquel hombre no era mortal. Doña Isadora contuvo el aliento, y Fray Hernando apenas podía escribir con la mano temblorosa. Los nobles se retiraron, murmurando que aquel encuentro superaba toda lógica y tradición. En un instante el tiempo pareció doblarse. Lo que había sido y lo que sería se mezclaron en la mirada de aquel extraño. Durante días, el peregrino blanco permaneció en silencio en los pasillos del palacio, siempre cerca de Aureliano, siempre observando. El niño comenzó a hacer preguntas que nadie podía responder, sobre mundos que no existían, sobre destinos que aún no se habían escrito. Doña Isadora lo miraba con creciente temor. Algo en su hijo había cambiado. Los guardias susurraban entre ellos, hablando de maldiciones y señales antiguas. Fray Hernando comprendió que el niño y el peregrino compartían un vínculo invisible, algo que los hombres de ciencia y fe no podían explicar. La resurrección del emperador no solo había devuelto la vida, había abierto la puerta a lo imposible. El último día, el peregrino blanco se acercó al niño emperador y le susurró algo que solo Aureliano entendió. Sus ojos se iluminaron con un brillo antiguo y por primera vez sonrió con la certeza de quien conoce su destino. Doña Isadora tembló, comprendiendo que ese encuentro había cambiado para siempre a su hijo. Fray Hernando temió escribir aquello que presenció, pues parecía más un relato de ángeles y sombras que de hombres y reyes. La corte guardó silencio mientras un viento suave cruzaba los pasillos, llevando consigo un eco de misterio que nadie olvidaría. Aureliano había recibido la marca del peregrino, un secreto que haría temblar los muros del reino cuando llegara su hora. El imperio empezaba a mostrar grietas que nadie había previsto. Las ciudades fronterizas se rebelaban. Los nobles conspiraban en sus salones dorados y los campesinos miraban al cielo, buscando señales de la ira divina. Aureliano caminaba por los corredores del palacio con una serenidad inquietante, como si comprendiera que cada susurro de traición era un hilo en un tapiz que solo él podía ver completo. Doña Isadora lo seguía a cada paso, temerosa de perderlo nuevamente, mientras Fray Hernando tomaba notas de cada gesto y mirada, consciente de que aquel niño ya no era solo un emperador, sino un enigma que el tiempo tardaría en revelar. Los rumores de profecías y duplicidades se multiplicaban en los pasillos del reino. Aureliano comenzó a hablar en acertijos, palabras que parecían simples, pero contenían advertencias sobre guerras que aún no se habían librado y secretos que nadie debía conocer. Los nobles se reunían en sus cámaras, intercambiando miradas de miedo y ambición. Doña Isadora sentía un peso creciente sobre su corazón. Su hijo ya no era simplemente un niño, sino un oráculo que podía encender la llama de la esperanza o del desastre. Fray Hernando observaba, temblando, mientras la historia se reescribía ante sus ojos.
Un día, mientras Aureliano paseaba por los jardines del palacio, los muros parecían susurrar conspiraciones. El viento traía fragmentos de conversaciones secretas, promesas rotas y amenazas veladas. Los árboles se inclinaban como si escucharan, y los estanques reflejaban rostros que no pertenecían a ese mundo. Doña Isadora lo seguía con pasos cautelosos, temerosa de que la fragilidad de su hijo pudiera quebrarse frente a tanta oscuridad. Fray Hernando la observaba, comprendiendo que cada paso del niño estaba cargado de presagios que la historia aún no estaba lista para descifrar. El imperio parecía desmoronarse a la vez que el niño crecía en sabiduría y misterio. Aureliano comenzó a mostrar un comportamiento que confundía incluso a los más experimentados cortesanos. Hablaba de batallas antes de que comenzaran, de secretos de nobles que solo él podía conocer. Doña Isadora se sentía atrapada entre el orgullo y el miedo, incapaz de proteger a un hijo que ya no era del todo humano. Fray Hernando entendió que la resurrección había traído consigo no solo vida, sino una responsabilidad que ningún mortal podía comprender. Una noche, el cielo se cubrió de nubes y un eclipse parcial ocultó la luna. Aureliano permaneció en la torre más alta del palacio, mirando hacia la ciudad que parecía sostener la respiración. Sus ojos reflejaban un brillo antiguo, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Doña Isadora lo observaba desde la escalera, temblando, mientras Fray Hernando tomaba notas con manos sudorosas. El imperio estaba en ocaso, y el niño emperador parecía consciente de que la oscuridad no era solo una amenaza externa. Nacía también dentro de los corazones de los hombres que lo rodeaban. El eclipse total cubrió la ciudad de una penumbra inquietante. Aureliano, el niño emperador, caminaba hacia la plaza central del palacio, sus pasos resonando como un presagio. Cada mirada de los cortesanos estaba cargada de miedo. Los soldados se aferraban a sus armas, dudando si proteger o temer al joven. Doña Isadora lo siguió, temblorosa, con su vestido rojo como un fuego apagado, mientras Fray Hernando sentía que la historia estaba a punto de quebrarse. El niño se detuvo frente a la fuente de mármol, la luz lunar eclipsada reflejándose en sus ojos. En silencio, todos comprendieron que algo inmutable se acercaba. La muerte había regresado para reclamar lo que ya le pertenecía. De repente, Aureliano se detuvo y cayó de rodillas, como si un peso invisible lo obligara a inclinarse. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento que parecía pronunciar su nombre. Los cortesanos retrocedieron, y los guardias se quedaron inmóviles, incapaces de comprender lo que sucedía. Doña Isadora se arrodilló a su lado, desesperada, tratando de sostenerlo mientras su corazón se rompía en mil pedazos. Fray Hernando, con las manos temblorosas, observó cómo la luz del eclipse parecía absorber al niño. Y por un instante creyó ver la esencia de su alma alejarse de su cuerpo, dejando solo la fragilidad de un niño humano. Un destello blanco, súbito y cegador, iluminó la plaza mientras Aureliano parecía elevarse unos centímetros sobre el suelo. Su respiración se volvió imperceptible, y su cuerpo se tensó como si resistiera algo más allá de la comprensión humana. Doña Isadora gritó, pero su voz se perdió entre el brillo que lo envolvía. Fray Hernando cubrió los ojos y apenas pudo mirar cuando el niño volvió a caer. Esta vez inmóvil, sin señales de vida. Los nobles murmuraban con horror, y los guardias se arrodillaron, temiendo tocar al emperador. La segunda muerte había ocurrido, silenciosa y definitiva, y el eclipse parecía custodiar el secreto de su desaparición. Doña Isadora sostuvo el cuerpo del niño entre sus brazos,
llorando sin consuelo, mientras los cortesanos retrocedían ante el horror de la segunda muerte. Fray Hernando, con la pluma temblorosa, trataba de registrar la escena, consciente de que ningún libro podría contener semejante enigma. Pano. Los soldados observaban en silencio, y la ciudad parecía contener la respiración. Nadie entendía cómo era posible que un niño que ya había vivido regresara para morir de nuevo. La sensación de pérdida era tan intensa que incluso el viento parecía haberse detenido, como si el mundo respetara el momento sagrado y aterrador de la muerte final de Aureliano. Esa noche, el palacio quedó sumido en un silencio absoluto. La reina y el niño, separados por la muerte, parecían dos mundos que nunca podrían reconciliarse. Fray Hernando escribió hasta que sus manos sangraron, intentando poner en palabras lo que ningún hombre debía comprender. Los guardias vigilaron en la oscuridad, sabiendo que la historia del imperio había cambiado para siempre. Y mientras la luna eclipsada desaparecía tras las nubes, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo podía un niño morir dos veces y aún dejar un eco que los vivos temerían por siempre? Después de la segunda muerte del emperador, Fray Hernando se retiró a la biblioteca secreta del monasterio, rodeado de pergaminos olvidados y polvo antiguo. Cada libro, cada manuscrito parecía susurrarles secretos que el mundo había enterrado junto al niño emperador. Al niño emperador. Sus manos temblaban mientras desataba un pergamino sellado, revelando diagramas y símbolos que hablaban de rituales imposibles y de un alma que podía ser dividida entre dos mundos. Sabía que lo que descubría no debía ser escrito, y sin embargo, su deber como cronista era insoslayable: registrar la verdad que desafiaba la razón y la fe. Fray Hernando descubrió un manuscrito que describía un ritual de dos muertes y un alma, un antiguo conjuro que permitía a un cuerpo morir y renacer, mientras su esencia permanecía dividida entre la vida y lo desconocido. Sus dedos recorrieron los símbolos con temor, conscientes de que aquel conocimiento había sido sellado por siglos para proteger a los vivos del terror que guardaba. Comprendió que Aureliano no solo había regresado por milagro, sino porque alguien, siglos antes, había diseñado una forma de burlar el destino de los hombres. Cada palabra lo helaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Mientras leía, Fray Hernando se dio cuenta de que la segunda muerte de Aureliano no era un accidente, sino el cumplimiento de un antiguo diseño. Un alma dividida entre la luz y la sombra. Cada símbolo parecía palpitar con energía propia, y el monje comprendió que la línea entre milagro y hechicería era más delgada de lo que jamás había imaginado. Afuera, el viento golpeaba los vitrales del monasterio, como si la misma naturaleza respondiera a lo que él estaba descubriendo. Sabía que el conocimiento que tenía en sus manos podría cambiar la historia y destruir la fe de quienes aún creían en milagros. Los días se convirtieron en noches sin descanso, mientras Fray Hernando estudiaba cada pergamino, descifrando secretos que la historia había intentado olvidar. Comprendió que la resurrección de Aureliano había sido una manipulación de fuerzas que los hombres no podían controlar, un delicado equilibrio entre vida y muerte. Cada hallazgo le helaba la sangre, pero también le proporcionaba una claridad que ningún otro hombre había experimentado. Conocía la verdad detrás del enigma del niño emperador, y sabía que su deber era proteger ese secreto de aquellos que no podrían soportarlo. Sí. Finalmente, Fray Hernando cerró los ojos y respiró hondo, comprendiendo que había sido testigo de algo que trascendía la historia y la fe. Un alma que había vivido y muerto dos veces
una verdad que ningún hombre podía comprender del todo. Sus manos descansaron sobre los pergaminos, y por primera vez sintió que la historia que debía contar no era la de batallas o coronas, sino la de un niño cuya vida y muerte habían desafiado las leyes de las leyes. Existencia Panconin. Existencia. Sabía que al revelar este secreto, el mundo podría temblar, y por eso lo escribió con palabras cuidadosas como un custodio de lo imposible. Siglos después, la tumba del niño emperador fue abierta por un grupo de eruditos y monjes curiosos. Lo que encontraron no era un cadáver, sino un espacio vacío, cálido al tacto, como si el cuerpo hubiera decidido desaparecer de la historia misma. Las velas parpadeaban sobre la piedra antigua, proyectando sombras que parecían danzar con vida propia. Algunos susurraban que era un milagro, otros que una maldición antigua seguía viva. Fray Hernando había desaparecido hacía siglos, pero su crónica había guiado la mano de aquellos que buscaban comprender un misterio que ni la fe, ni la historia podían explicar por completo. Un aire frío recorrió la cripta, haciendo temblar las llamas de las velas. Los eruditos se miraban entre sí, incapaces de comprender cómo un niño que había muerto 2 veces podía haber desaparecido sin dejar rastro. Sus manos se aferraban a pergaminos que describían cada acontecimiento, cada resurrección y desaparición. ¡Pah! La historia del niño emperador se había convertido en un enigma tangible, algo que podían ver y tocar, pero nunca poseer. Incluso los ecos de la risa o el llanto del niño parecían susurrar entre los muros, recordándoles que la verdad siempre encuentra formas de permanecer viva. Mientras exploraban más profundamente la cripta, los eruditos encontraron símbolos que coincidían con los manuscritos de Fray Hernando, secretos que habían permanecido sellados durante siglos. Una sensación de vértigo recorrió a todos al comprender que la vida y la muerte del emperador eran solo un fragmento de algo mucho más grande. Una verdad que había escapado a la historia y que la humanidad apenas podía rozar con la razón. Las sombras parecían moverse con voluntad propia, y cada susurro del viento era un recordatorio de que el niño emperador seguía presente, aunque invisible. Al salir, la luz del sol atravesó los vitrales de la catedral y el aire se llenó de polvo dorado. Los eruditos y monjes sabían que nunca podrían comprender del todo lo que habían presenciado. La historia del niño, que murió 2 veces, continuaba viva en sus recuerdos, en sus palabras y en sus manuscritos. Cada paso fuera de la cripta parecía resonar con un eco antiguo, un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer entre el misterio y la leyenda, más allá de la vida y la muerte. Años después, los relatos sobre el niño emperador se convirtieron en leyendas, pero nadie olvidó la sensación de misterio que permanecía en el aire. Su tumba vacía era un recordatorio de que algunas vidas y secretos trascienden la historia escrita. Fray Hernando desapareció, pero sus crónicas seguían guiando a quienes buscaban la verdad. Y mientras los siglos pasaban, la pregunta permanecía: ¿había vivido el niño, había muerto de verdad? ¿O simplemente había trascendido hacia un reino que los hombres jamás podrían comprender? El eco de su existencia continuó resonando, eterno y silencioso, entre los muros del imperio que nunca olvidó.